educación es un derecho fundamental universal, y yo siempre le he agregado que debería ser gratuita en cualquiera de los niveles y grados educativos. Costa Rica desde la abolición del ejército decidió invertir en educación y no en otros aspectos como un ejército. Desde entonces, estoy segura que Costa Rica ha ratificado los diferentes tratados internacionales de los derechos humanos, en donde está precisamente el derecho a la educación fundamental universal, y ojalá fuera gratuita en todos los niveles, como bien lo apuntaste. Mencionaste que era un servicio del Estado. Entonces, como tal, sí, el Estado cumple con esa función de invertir en la educación como el derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. En Costa Rica principalmente se ha concebido la educación gratuita, especialmente para la parte que es de la escuela. Y nos hemos esforzado y hemos tratado de que esta continúe a través de la educación secundaria con sus opciones de especialización técnica, en algunos casos de colegios vocacionales. Lo que contamos en Costa Rica es el derecho al acceso de la universidad, o de la educación superior. Creo que es indispensable la educación como un derecho fundamental, porque es la forma en que las personas se han podido desarrollar y así convertirse en agentes de cambio y de movilización social. Sí, de las grandes cosas que ha tenido Costa Rica es precisamente que es la educación, ese movilizador social que ha permitido o permitió una clase media grande, la cual cada vez está desapareciendo más. Específicamente en cuanto a la educación superior universitaria, creo que debe ser pertinente y responder a las complejas necesidades de los problemas sociales que tenemos, pero desde diferentes áreas del conocimiento y sobre todo con una visión solidaria y no tan competitiva como a veces las áreas de la administración o de la economía ha tratado de inculcar. El gran reto de la universidad creo que es devolverle a la educación su papel fundamental como derecho humano, desde la calidad, desde el acceso y la oportunidad de todo ser humano. Tenemos que tomar en cuenta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, hace sus estudios y plantea sus resultados y lineamientos, pero desde la realidad de países con contextos muy diferentes, y específicamente desde una influencia de países, como bien lo señaló don Alexander Mora, muy privilegiados. Creo que ante cualquier tipo de alianza o de ingresar en estos organismos internacionales, así como en el Fondo Monetario Internacional, siempre tiene que analizar si prevalece la soberanía de Costa Rica, y Costa Rica ha sido muy diferente de hacer las cosas en toda su historia. No podemos asumir esos lineamientos de la OCDE como una lista impositiva de cosas que debemos hacer. Ya hemos luchado mucho en Costa Rica por esto, por deshacernos de esto. Y desde esa posición, al aceptar todos esos términos tal cuales, porque no todos los señalamientos son tan malos, entraríamos en una posición muy sumisa. Entonces hay que analizar cuáles son los beneficios, cuáles son los compromisos y cuáles son los sacrificios, tanto sociales como económicos, que estaríamos asumiendo.
tanto en lo económico como en el desarrollo social y humano sobre todo. Los señalamientos de la OCDE están enfocados desde la maximización del crecimiento, pero desde la lógica económica y del mercado y no tanto desde lo social. Sí estoy muy al tanto de que ellos tratan de estandarizar y no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas condiciones. Nuestro país siempre ha estado enfocado en aquellas oportunidades de educación y yo creo que desde allí hemos tenido una trayectoria exitosa en la formación de profesionales que se ve en plena crisis ahora latente, cómo salen los profesionales graduados en las universidades públicas universitarias. Y esa formación precisamente ha sido Costa Rica con una visión en donde no se impone esa lógica de mercado. En muchos aspectos, todo lo que propone la OCDE es como que entra en contradicción con nuestra autonomía universitaria y creo que pone en riesgo el acceso a la educación de sectores muy desprotegidos y vulnerables. Ahora bien, tomando lo bueno, creo que sí nos hacen un señalamiento de que deberíamos invertir en investigación en áreas más allá de las que ha sido muy fuerte Costa Rica, que son educación, salud, ambiente, y enfocarnos en otras áreas como nuevas, o bueno, no nuevas, pero que sí hemos abandonado, como es la economía solidaria, la gobernanza y aspectos sociales de estudios que nos den que nos den a conocer la realidad de nosotros para poder solucionarlos. Bueno, yo creo que los comentarios de este señor han sido absolutamente peyorativos y en desprestigio en desprestigio de la función pública de las universidades, precisamente porque tiene una carga semántica que es totalmente para poner en mal las universidades públicas. Precisamente esa falta de objetividad de este señor, tanto como presidente, creo que es de la Comisión del Fondo Especial de la Educación Superior, nos deja un gusto de no poder confiar en lo que dice, porque muchas de las cosas no tienen sustento. Creo que tenemos que ser transparentes en las universidades con nuestras acciones, y esa transparencia implica que todo el mundo, todo el público sepa en qué usamos nuestros recursos. Sin embargo, estoy convencida de que los recursos han sido usados para precisamente el derecho fundamental de la educación pública universitaria y para el desarrollo de profesionales capaces. También los recursos responden a estrategias, objetivos y metas planteadas desde un plan nacional de la educación superior, en donde hay creo que alrededor de unos 114 indicadores que lo miden. Así que no creo que sea antojadizo el cómo usamos nuestros recursos. Yo diría que con respecto a la parte élite, yo diría que más bien esa élite se ha traspasado a la política de la Asamblea Legislativa y a ciertos sectores y grupos en donde impera precisamente esa lógica de mercado y no esa condición de estado social que nos ha caracterizado a Costa Rica.
vuelvo a recalcar, es en el COVID, en las situaciones de crisis en que sí nos valoran a los sectores públicos y a las universidades, y ahora con esta crisis estamos al frente de muchas situaciones con aportes científicos en investigación. Creo que toda institución de vanguardia siempre tiene que reflexionar sobre cómo innovar y cómo mejorar, pero esto es propio de cualquier institución en un mundo de cambio y no estamos exentos de mejorar las cosas en la universidad. Vuelvo a recalcar, para mí el derecho fundamental de la educación, cualquier nivel y especialmente de posgrados, debería ser gratuito. No siendo así las cosas en un mundo real, creo que las oportunidades de acceso a los posgrados son muy importantes porque precisamente son un motor más de transformación y en lo social y en lo económico. Es a través de formación de esos cuadros que logramos profesionales de alta calidad y sobre todo con la especialización en investigación, lo cual es algo muy importante para el país. Creo que sí es importante ampliar las áreas en las cuales damos las áreas de programas y carreras en temas muy innovadores, actuales, y que den oportunidades a las nuevas generaciones. No saturar los gremios profesionales con graduaciones grandes, en donde no van a conseguir espacio para trabajar. Creo que hay una generación nueva que estamos conociendo, que tienen diferentes actitudes y diferentes intereses, los que llamamos multipotenciales, y estos son los nuevos Leonardo da Vinci o los nuevos Steve Jobs, que debemos contar con ellos y darles oportunidades. Las carreras sí creo que deberían ser, apunto nuevamente, gratuitos, y no deberíamos tomarlos como una opción para generar fondos para las universidades, todo lo contrario, para generar nuevos profesionales capacitados para responder a las necesidades latentes y tan complejas que tenemos, desde soluciones intermulte y transdisciplinarias, formar personas que respondan a una visión integral desde la investigación, siempre con bases sólidas en la investigación, porque la economía global, más que nunca hoy, va a estar basada en las personas que generen ideas innovadoras y que enfrenten retos. Creo que desde las universidades deberíamos articularnos, comunicarnos para así fortalecer la forma de ayudarnos para que realmente los estudiantes tengan derecho a una educación universitaria en cualquier nivel, y ojalá que fuera gratuita, y si no, pues que fueran con precios que puedan pagar y que no sean tan altos. La educación es un derecho fundamental de toda la humanidad y de los seres humanos. La educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades. Esto es algo que está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO desde 1948. Y así lo atestiguan muchos instrumentos que existen a través de la historia de la humanidad. El derecho también es un derecho que está respaldado últimamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda Mundial de Educación 2030.
Él está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible. O sea, no se vislumbra un desarrollo sostenible sin una población educada, sin una población instruida. De aquí el propósito de que realmente el derecho a la educación sea un derecho y sea accesible a todos los estratos sociales y a todas las poblaciones. En particular en Costa Rica, el derecho a la educación pública está garantizado en el artículo 77 de la Constitución de 1949. Esa está organizada como un proceso integral en sus diversos ciclos, desde el preescolar hasta la universitaria. Y por ende tiene un sustento económico que ronda alrededor del 8% del Producto Interno Bruto del país, repartido entre las instituciones que imparten educación, ministerio, INA, universidades. Este aporte que hace el Estado a la educación es muy notorio, porque asegura que con ese dinero y con esos aportes la educación se mantenga. También para apoyar esto, el Estado facilitará un programa de becas. Tenemos CONARI y los programas internos de las becas de las universidades. De aquí hay que rescatar el valor público y el valor social de la universidad. Estos tiene que ver la contribución que está haciendo al desarrollo y promoción de las personas en los ámbitos social y laboral, así como las ventajas que de esto deriva en la prevención de la exclusión social como garantía del desarrollo y mejora de su bienestar a lo largo de la vida. Cuando un estudiante no logra culminar una carrera o no se inserta en el mercado laboral, esto se convierte en un gasto. Se convierte en un gasto tanto económico para la persona como para el Estado. Pero aquí es donde los organismos internacionales de alguna forma han indicado que la educación no debe incluirse dentro de los gastos sociales, sino más bien tiene que darse dentro de una dinámica de costo-beneficio, lo que se ha llamado a ver la educación como una mercancía. Respecto a este tema, no considero la necesidad de estar adscrito a la OCDE. Esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es un club de países ricos que se integró después de la Segunda Guerra Mundial y como producto del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, donde inició con el nombre de Organización Europea para la Cooperación Económica. Posteriormente, es un club de ricos, para decirlo de otra forma, que tiene como objetivo promover políticas para mejorar el bienestar social y económico de todos los pueblos del mundo, operando para responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales y de un buen gobierno. Para fundamentar todo esto, nada más que ir al ejemplo de los dos países que en estos momentos forman parte de la OCDE por Latinoamérica. Chile, México, 1994 y Chile, 2010. Veamos el ejemplo de México. ¿Qué ha logrado México con pertenecer a la OCDE? Vea el índice de criminalidad, los índices de pobreza, los problemas que tienen las universidades con su presupuesto. Y el ejemplo más desconcertante es Chile, la gran democracia económica, producto de los Chicago Boys y y del gobierno fascista de Augusto Pinochet, que nos dio en el último año un sistema que está colapsado, donde la educación es mal pagada, donde los sistemas son totalmente privados, hasta el agua que se extrae del subsuelo tiene que ser pagada. Entonces, ¿qué está obteniendo un país como Chile de la OCDE o en qué ha sido factible? Además, los socios comerciales están cambiando.
Ahora el gran socio comercial es China. Los tratados de libre comercio también aseguran el comercio con los países miembros de la OCDE, la OMC, la Organización Mundial del Comercio también. Y el principal requisito para ser país miembro es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y servicios. ¿Qué implica eso? Que los hagan una colonia capitalista, como ya en parte somos. O sea, primero nos dieron los planes de ajuste, los programas de ajuste estructural, los famosos PAD. Luego vino la globalización económica y ahora los quieren meter la OCDE. Otra cosa, el costo de pertenecer a la OCDE tiene un costo anual de 3 millones de dólares para pertenecer a este club. Y yo no lo considero tan pertinente porque ya tenemos otro tipo de organizaciones, otro tipo de tratados de libre comercio. Y como digo, la economía va a cambiar a partir del COVID-19. Van a ser otros referentes, vamos a tener otras oportunidades en otros productos. El país, especialmente Costa Rica, tiene que apostar hacia su gran fortaleza, que es la actividad agropecuaria. Llevamos más de 500 años produciendo y lo hacemos muy bien, igual que la actividad de la conservación del medio ambiente. El turismo era una de las grandes fuentes. Todo va a cambiar con los nuevos requisitos o con la nueva situación o el modo pandemia en que estamos con el sistema, con las actividades turísticas. Esto hay que replantearlo definitivamente. O sea, el papel de la universidad nunca ha sido tan importante como en estos momentos. Lo que se quiere hacer con el manoseo del FES es simplemente una medida mercantilista que obedece a presiones de globalización, a presiones de fondos monetarios, a presiones de acreedores que quieren mercantilizar la educación. El FES nunca ha sido privado. Sí, está constituido, hay una comisión de enlace que lo integran los varios ministros del gobierno que se reúnen y llegan a un acuerdo. Además hay una ley, y es la ley principal del país, que es la Constitución, donde garantiza que el 8% del Producto Interno Bruto sea destinado a la educación. Las universidades, sí, lo que tenemos que hacer es, de todo este dinero que recibimos, un gasto racional. Realmente que se invierta en el desarrollo de la sociedad, que se invierta en los territorios, que se invierta en las comunidades, a través, por supuesto, de una oferta de educación pertinente al desarrollo del país y al desarrollo de la educación, y también paralelamente a una oferta pertinente a crear carreras de corta duración, a crear competencias que le ayuden a aquellas personas que por algún motivo no se insertan en la educación superior, formal, a tener su carrera, a tener su técnico, su diplomado, que les pueda ayudar a insertarse de una mejor manera en un mercado laboral. Por otra parte, la investigación que realicen las universidades tiene que ser en concordancia, donde los hallazgos que se obtengan sirvan para mejorar la vida de las personas, para mejorar, para resolver un problema de una comunidad. Aquí otro factor importante que tiene que hacer la universidad es la divulgación, la publicación de sus hallazgos, de lo que hacemos. Y el papel que ha tenido el tecnológico de la UCR en el crear este nuevo respirador que tiene alrededor de un costo de unos 80,000 colones, que inmediatamente los planos quedaron a la libre para que la gente que pueda construirlo lo hace. Ese es el verdadero papel de la universidad. Un papel que vislumbre que las mentes que están ahí, que se han preparado con recursos de todos,
sirvan para el verdadero desarrollo económico social de las poblaciones. Tenemos que cuidar un poco el mal uso que se hace de los recursos. Eso es una necesidad a nivel universitario, no solamente de la UNED, sino a nivel de todas las universidades. El gasto tiene que ser muy de acuerdo a lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos en que se va a disminuir el fondo que se dedique a los programas sociales, no solamente la educación, porque eso, si la economía se reduce o se va a reducir por cada mes de confinamiento un 2%, entonces imagínense cuando terminemos ya de este modo pandemia, todos los recortes en gastos que se tendrán que hacer, la incertidumbre que hay en torno al desempleo, la gente va a tener que decidir entre si realiza su alimentación o estudia. Totalmente de acuerdo. El sistema de posgrados que presenta la UNED, que está conformado alrededor de 24 maestrías entre profesionales y académicas y 4 doctorados, tiene que sufrir una profunda transformación. Definitivamente hay que valorar qué de estos posgrados son necesarios en la actualidad, cuáles tienen vigencia, cuáles se pueden transformar en otro tipo de posgrados. Debemos preguntar aquí, ¿para qué sirven los posgrados que estamos dando? ¿A quiénes les va a funcionar? ¿Quién los va a pagar? Porque el estudio de posgrado relativamente sí tiene un costo más alto. Un costo que puede ser subsidiado por algún tipo de beneficio que se les dé, principalmente a los estudiantes que hayan estudiado toda su carrera en la UNED, y aquel estudiante que por su condición socioeconómica lo pueda pagar y que de alguna forma subsidie al que está iniciando o al que no tiene los recursos económicos. Aquí el estudio socioeconómico tiene que ser de mucha rigurosidad y mucha profundidad para ver a quiénes se les va el beneficio de una posible beca para estudiantes. Tenemos que intensificar las alianzas con otras universidades. O sea, no necesitamos estar replicando posgrados y otras universidades o la red de universidades en el país que se llama CONAVE. Los tienen. Aquí es donde todas al unísono debemos tratar por un sistema integrado de posgrados, donde inclusive algunas de las materias que pudiesen estar dando un posgrado pueda ser reconocido en otro posgrado de otra universidad. Así lo hacen las universidades europeas en el sistema europeo de la Comunidad para el Reconocimiento. Que el posgrado de la UNED pueda continuar en un posgrado en la UCR o en el TEC, que tengan ese reconocimiento. El currículum tiene que ser reconocido, tiene que estar actualizado y tiene que ser igual para todos. También la pedagogía a distancia es la que debe implicar para la concesión de posgrados. Y muchos de ellos van a tener que hacerse a las medidas, de acuerdo a las necesidades que tiene el país, que tiene la sociedad. Como les repito, después del COVID van a reestructurarse muchas cosas. Inclusive al interno de la UNED tenemos que estar viendo cuál es la mejor manera de virtualizar nuestra educación a distancia. Tenemos que ver los problemas de cobertura que existen. Entre el 8 y el 10% de los estudiantes no tienen acceso. Aquí es donde hay que ver la educación, la enseñanza móvil. Todas estas circunstancias hay que tomarlas en cuenta para realmente hacer un posgrado como un sistema muy fuerte que realmente responda a las necesidades de nuestra sociedad costarricense, de las comunidades, acompañado de un sistema de becas o de ayudas para que aquellas personas que lo necesiten puedan acceder a un estudio de posgrado. Y tiene que ser de muy alta calidad. Si partimos de que todas las personas tienen derecho a educación accesible, contextualizada,
y que responda a una diversidad de necesidades y contextos. Los sistemas de educación a distancia tienen que sostener y ser motores de la inclusión social. También sobre el desarrollo tecnológico y la sociedad del conocimiento, tenemos que valorar el papel de la tecnología en la educación y su integración con la cotidianidad de la sociedad y la vida cotidiana de las personas. La pertinencia social de nuestra oferta académica tiene nuevos requerimientos para los cuales tenemos que irnos preparando y está inserto en una estructura productiva que debe estar basada en una sociedad que desde las relaciones del mundo de trabajo incluya a la mayor cantidad de personas. También la calidad de la educación tiene que estar estandarizada y tenemos que pensar cuáles cambios se están dando en el tema del financiamiento de la educación pública, porque, por ejemplo, la UNED tenemos el reto de facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas a nuestro sistema de educación superior. Esto nos obliga a revisar los ingresos por matrícula que nosotros percibimos y revisar la cantidad de becas, las facilidades de pago, las exoneraciones de algunos gastos, fondos solidarios para apoyar, por ejemplo, a poblaciones como las que sabemos en este momento están excluidas del uso de la tecnología y conectividad a Internet. También tenemos el reto de que quienes se matriculan en la UNED se gradúen. Revisar, por ejemplo, la cantidad de años promedio, revisar cuál es la exclusión y la vuelta de nuestros estudiantes al sistema de educación a distancia. Nosotros hemos graduado más de 55,000 estudiantes y si pensamos, por ejemplo, este año, ¿cuántos estudiantes se gradúan del colegio? Son 70,000 estudiantes a los que tenemos que darle una respuesta inclusiva y una posibilidad de cambiar la historia de sus vidas y tener trabajos dignos y asegurarles no solo el derecho a la educación, sino todos los derechos relacionados, como el derecho a la salud, al trabajo digno, a servicios, a recreación. Y la universidad pública nos toca dar grandes luchas para defender a la ciudadanía. Estas políticas sociales tienen que estar insertas dentro de modelos económicos que sean coherentes con la inclusión, desde los que se pueda generar menos asimetrías, donde sepamos, por ejemplo, cómo manejar el tema de la distribución de las riquezas y acceso a los recursos en un mundo donde el 80% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Pero específicamente para Costa Rica, nosotros antes del contexto COVID ya teníamos una deuda total acumulada del PIB del 60%, un déficit fiscal del 7%, teníamos más de 1,7 millones de personas en pobreza y esto significa que para poder estar, aunque hayamos pasado las 22 pruebas que nos hicieron para entrar a la OCDE y estemos junto con países como Australia, como Alemania, ¿verdad? Tenemos que cumplir una serie de respuestas o dar respuestas a necesidades que el país tiene y tienen que ver con el modelo de desarrollo y también con el modelo, digamos, de economía. Sería importante pensar en el papel del Estado como garante de derechos, revisar los modelos económicos alternativos, el comercio justo, la auditoría social, la banca ética con impacto social, entre otros. Entonces, habría que ligar todo este complejo, la propuesta, digamos, de legislación con una estructura y una respuesta también desde el sector económico y, por supuesto, ligada 100% con la educación. Tenemos que generar nuevas habilidades en la población estudiantil para poder hacerle frente a nuevos contextos distintos, adversos, donde obvio que la tecnología juega un papel muy importante, pero donde no podemos nosotros dejar de lado qué significa para la
minorías estas desigualdades. Creo que a pesar del constante ataque por parte de diversos sectores de la población a la institucionalidad pública y a las universidades públicas, este contexto COVID-19 deja muy claro cuál ha sido y cuál va a ser nuestro aporte en una sociedad como la costarricense. Nosotros no podríamos estar dando respuesta con alcohol producido en el país, con respiradores, con mascarillas e incluso ensayando posibilidades para encontrar una vacuna para proteger a la ciudadanía del COVID-19 si no tuviéramos una institucionalidad pública robusta. No podríamos mantener plataformas educativas como las que tenemos en este momento y de trabajo, donde seguimos dándole servicios y seguimos respondiendo en la primera línea de fuego a todas las necesidades del país. Creo que hay una histórica pugna entre el sector privado y público que habría que revisar, porque realmente Costa Rica todavía tiene más de 300 instituciones autónomas públicas y tiene universidades que están asumiendo un papel protagónico no solo en el tema de la educación, sino en la generación de conocimiento, de tecnología, de investigación. Sobre el FES, tengo que decir que no solamente esta comisión está de alguna manera tocando la línea con la autonomía universitaria, ¿verdad? De qué podemos decidir a lo interno de las universidades y qué pueden decidir jerarcas en otras instancias, sino también está acompañada de un contexto de la aprobación de una ley de fortalecimiento a las finanzas que también pasa a tocar aspectos fundamentales de los presupuestos para la educación. Nosotros tenemos en la UNED uno de los FES más bajos, vivimos y mantenemos todas nuestras actividades con apenas el 9.5% del FES, así que tampoco podemos tener temor, digamos, de rendir cuentas y de tener una gestión transparente que le diga a la ciudadanía a dónde están invertidos sus recursos. Y por supuesto que no se trata de una élite definiendo, se trata de una universidad pública, en el caso de la UNED, a distancia, que tiene la mayor cantidad de estudiantes matriculados en las condiciones más adversas y que además ofrece posibilidades para una diversidad de necesidades en todo el país. Entonces, creo que tenemos que tener una postura de defensa de nuestro derecho al acceso al Fondo Especial para la Educación Superior y a otros fondos. En la UNED tenemos muchos retos respecto de la revisión de nuestro sistema de estudios de posgrado. Uno de ellos efectivamente tiene que ver con los costos que tienen las maestrías y nuestros doctorados. Otros tienen que ver con la gestión interna y con la articulación de los programas con las unidades de investigación y las instancias de generación de contenido, por ejemplo, laboratorios de alta tecnología de la UNED
o SIG de Agenda Joven misma, el Instituto Municipal, el CINET. Hay un montón de instancias donde hay investigadores que también podrían estar aportando al CEP y que podrían estar de alguna manera concebiendo el sistema en conjunto con las escuelas desde otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar? Un lugar desde el cual podamos repensar la oferta, contextualizar la oferta de los posgrados, generar plataformas digitales y robustas para que podamos realmente ser posgrados a distancia, también internacionalizar los posgrados, posicionarlos, hacerles mercadeo, darlos a conocer y articularlos también con los estudios de bachillerato y licenciatura. En ese sentido, yo sí creo que podríamos nosotros bajar los costos, y el tema de posgrados es un tema que no solo es complejo para la UNED. Nosotros teníamos un promedio de 1,000 estudiantes por cuatrimestre en posgrados, y ha venido decreciendo hasta que hemos llegado a tener 200 y tanto. ¿Esto qué dice? Que el país está en una situación adversa, como ya mencioné, una condición de desempleo, hay pobreza, pero también quiere decir que nuestros posgrados son caros, que tal vez no están acorde con las necesidades de los profesionales en nuestro país. Así que tendríamos que hacer una revisión y ver cómo establecemos un nuevo sistema de articulación para generación de posgrados que sean más articulados y que respondan a las necesidades de las personas que necesitan profesionalizarse. Creo que también el derecho humano a la comunicación, a la educación, pasa por posgrados también. Es parte de un derecho de la ciudadanía, y yo pienso que podemos hacer ofertas y proponer otras formas de gestionar el sistema de maestrías. Tenemos 25 y los 4 doctorados, claro que sí. Si uno en forma simple, uno diría que las universidades a nivel de país prácticamente tienen 3 ejes o 3 factores sustanciales, y sobre esos 3 factores sustanciales han venido trabajando, lo que es la docencia, la investigación y la extensión. Y me parece que esos 3 ejes sustanciales engloban todo lo que debe ser relacionar de las universidades en este país, agregándole algunas otras hechos o situaciones adicionales. El eje de la docencia, para preparar personas con criterio, profesionales bien capacitados, humanistas, es muy importante. Una formación continua a través de toda la vida. Ya esto de que se termina el bachiller y se termina la licenciatura y si llego a posgrado, ya esto ya no existe. Aquí estamos hablando de una docencia, de una preparación para toda la vida. Una extensión como medio para dialogar con las comunidades y con las poblaciones más desfavorecidas es súper importante. La capacitación que se da a través de la extensión para esas personas que no logran ingresar a la universidad es sumamente importante y sumamente práctica. Yo creo que en estos momentos de crisis la extensión va a jugar muy importante. Esta actividad en las universidades va a ser vital.
llegar a través de la extensión a esas personas que no van a poder ingresar a una carrera universitaria, pero que se les va a dar herramientas para su vida social, para su vida económica. Y la investigación, pues es algo básico y claro. Creo que por medio de esta crisis, gracias a Dios, el papel de la ciencia, el papel de los investigadores está tomando relevancia. Ya vemos que para nosotros en este momento es más importante un microbiólogo, un doctor, cualquier persona en el campo de la salud, en el campo de la ciencia, más importante que un futbolista, más importante que una estrella de cine. Yo creo que esas tres áreas de las universidades es algo que deben de trabajarlo, que debemos de trabajarlo y que tenemos un compromiso para esta sociedad. Es muy importante, por lo tanto, este papel que es relevante de las universidades públicas. Creo que el mundo necesita la colaboración mundial y en esta crisis lo hemos visto. Necesitamos metas comunes y anhelos comunes de una vida más justa para el mundo entero. Prueba de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Agenda 2030, y todo esto, estas organizaciones a nivel mundial las podemos enmarcar dentro de un marco ético. O sea, es muy importante que seamos transparentes y dentro de un marco ético. No vale estar en una organización a través mundial que lo que vaya a hacer es jalar simplemente para los más poderosos. En el caso de la orden, es claro que nos puede traer beneficios. ¿Por qué? Porque lo que busca son mejores políticas públicas. Es más, muchos de los requisitos de la orden ha hecho que el país avance en situaciones que los políticos nunca hubieran hecho. O sea, simplemente a través de un ente externo como la orden es que hemos podido lograr avances en ciertas políticas públicas, y me parece que eso es una parte positiva de estar tratando de incluirse en esta organización. Todo esto es importante enmarcarlo, que si vamos a estar, y ya lo estamos haciendo dentro de la orden, no dejemos de lado la población menos desfavorecida y sobre todo guardando la soberanía de nuestro país, cuidar nuestra soberanía, no simplemente acatar sin criterio las disposiciones o los estándares que trae la orden. Yo creo que es muy importante en el campo de la educación. En el campo de la educación es importante porque nos da ciertos parámetros o indicadores de transparencia que debemos de cumplir y que debemos de elevar esa calidad. Ejemplo que hemos siempre hablado y que se ha discutido en el país son los resultados de las pruebas PISA, en el cual el país en las pruebas de matemática, etcétera, etcétera, no ha tenido los mejores resultados. Si estos estándares o estos requisitos de la orden nos sirve para elevar nuestro nivel de calidad, hacia eso debemos de apuntar hacia lo mejor, hacia los mejores estándares mundiales de educación. ¿Y qué es lo que trae? Porque hay que recordar que la educación es la llave para una mejor sociedad, es la llave para una mejor economía. La educación es lo que podemos dar al pueblo para tratar de que nuestra comunidad, nuestros pueblos salgan de sus desarrollos. No tenemos otra cosa, no tenemos grandes recursos minerales, grandes recursos de oro, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es, como el único recurso que podemos aportar en un país tan pequeño, es el recurso del cerebro. Lo que tenemos es nuestra inteligencia. Entonces, todas las acciones que necesitamos para fomentar y enriquecer la educación y en sí la inteligencia, la capacidad de las personas, yo lo veo bien y me parece que es muy necesario. Necesitamos una educación de calidad, formar en todos los niveles, científicos, profesionales, en todos los campos, porque esa es la llave del futuro. El conocimiento es la llave del futuro, es la herramienta que tenemos en nuestros países, en estos países tan pobres de América Latina, para tratar de salir adelante y salir de su desarrollo. No hay otra que no sea a través de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestra formación, por medio de la educación.
Bueno, yo creo que a través de esta crisis y lo que está pasando en el país, ha quedado claro que la inversión que ha hecho el país en educación superior ha rendido sus frutos, ha rendido sus frutos y seguirá rendiendo sus frutos. Yo creo que eso no lo podemos ocultar. Nosotros vemos los porcentajes de muerte eh, en comparación con los casos positivos y es increíble. Le estamos ganando a países como Israel. La palabra no es ganando, pero estamos siendo superiores. Países como Israel, como Cuba, que se ha hablado mucho de la medicina en Cuba. Estamos logrando demostrar que la inversión que hemos hecho en educación, en ciencia, brinda los resultados. Da lástima ver países como Ecuador, como República Dominicana, donde uno sabe que el nivel de estos profesionales no ha sido lo mejor. Entonces yo no veo cómo un país o como un político, a no ser por su ceguera y sus intereses mezquinos, pueda decir o pueda poner en tela de duda los FES, el monto de los FES. Sé que los FES también forma parte de un sistema país, es decir, la fuente de los FES es el impuesto sobre la renta. Entonces nosotros como universidades necesitamos que el sector privado sea fuerte. Es decir, no, el dinero para los FES no sale de un árbol, no, forma parte de todo un conjunto. En eso también debemos de ser claros, en cuanto que el país sea un país productivo, que las empresas, el sector privado sea eficiente, nosotros también ganamos. Pero es una situación en que todos ganamos. No podemos decir que simplemente debemos de reducir el FES o quitar el FES porque es una carga. Al contrario, y muchos de estos FES es los que permiten que el sector productivo aumente. ¿Cuántos de nuestros administradores, agrónomos, etcétera, etcétera, trabajan en el sector privado y han hecho posible enriquecer el sector privado? Entonces, en este momento, usar el FES con un tinte político no es lo adecuado y me parece que debemos de ser conscientes cómo el país, gracias a Dios, ha invertido en educación por tantos años, desde 1940 que se crea la Universidad de Costa Rica, cómo esos recursos han tenido sus frutos y lo siguen teniendo. Bueno, precisamente he estado haciendo un trabajo para posgrado de la UNED, donde tienen que ser autosuficientes, ¿verdad? Autosuficientes. Yo pienso que en los posgrados también hay que hacer un análisis de los costos del posgrado. Muchas veces los posgrados se pueden ver aumentados o salir caros por la misma estructura que tiene la organización. No sé si soy claro en eso. O sea, un costo se puede elevar porque tal vez la gestión que estamos haciendo no es la más eficiente. Eso se tiene que analizar. Definitivamente, como lo dije en la primera pregunta, la formación ahora es para toda la vida. O sea, ya desde el kinder hasta el doctorado y cursos adicionales se tienen que hacer. La competencia funciona así. Una de las propuestas dentro de este estudio que acaba de terminar es que nuestros estudiantes, los estudiantes UNED, al menos tengan un monto de descuento, llamémoslo así, como si fuera un tipo de beca, que puedan dar, no sé, un 25 o 30%, porque es claro que en esta crisis pagar al menos mínimo 200.000 colones por mes, no es cualquier persona que paga 200.000 colones por mes. Entonces yo en la propuesta es que las tarifas o los aranceles de posgrado se revisen y que para efectos de nuestros estudiantes sean disminuidas, baje un poco lo que es el monto. Esto también hay que verlo como un punto integral de la misma universidad. Nuestra universidad UNED necesita graduados de posgrado que vayan al campo privado y decir, mire, soy graduado de un posgrado de la UNED. O sea, todos ganamos mientras nuestros estudiantes eleven su nivel a través de los posgrados
o formación continua, no solamente gana el estudiante, sino lo que gana es la misma institución. De ahí que nosotros necesitamos tener esa visión de formar estudiantes que son nuestra carta de presentación, y entre mejor formados sean, mejor capacitados sean, es mejor para todos nosotros. Estoy hablando de los administrativos, de los académicos, porque así funciona. Por lo tanto, en tu pregunta específicamente, estoy totalmente de acuerdo en que los aranceles de posgrado tengan esa subvención o ese descuento, llamémoslo así, para nuestros estudiantes de grado y pregrado. Eso es muy importante, y además que los posgrados sean encadenados a nuestras propias carreras. Eso es otro tema importante, o sea, que esos posgrados que estamos ofreciendo estén encadenados a nuestras propias carreras. Ahí debemos de trabajar mucho en la UNED. Yo soy egresado de la UNED y nunca me llegó información de posgrado. Debemos de trabajar fuertemente en que esos estudiantes se enlacen, poderlos enlazar con los posgrados, y que estas carreras tengan ese continuo a través del sistema de posgrados. Sí, efectivamente, el papel de las universidades a través del tiempo ha venido cambiando, y esencialmente parte de una definición del Estado y las funciones del Estado. Entendiendo el papel del Estado como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política, que debe velar por el bien común y también por la justa distribución de la riqueza, y eso también implica capacidad de acceso a los diferentes derechos fundamentales del ser humano. También dentro de este marco, pues la función de las universidades ha venido cambiando a través del tiempo, pasando desde la visión tradicional academicista europea, ¿verdad?, en donde la función de las universidades era el desarrollo de la ciencia, por la reforma de Córdoba de 1918, que establece un papel mucho más social para las universidades y un papel en donde se engarza con el desarrollo nacional. Y por ahí viene esencialmente el planteamiento de nuestra autonomía universitaria, que está contemplada constitucionalmente en el artículo 85 y 84 de la Constitución Política. En el artículo 84 establece el papel del Estado de vincular sus acciones en torno a un plan nacional de desarrollo, y eso tiene que ver con un modelo desarrollista en el cual está el marco de las universidades. También el papel actual de las universidades tiene que ver precisamente con todo ese desarrollo social, económico y político, pero también parte de una visión humanista del ser humano como un ser humano completo, y que se tiene que desarrollar en base a sus necesidades concretas. Y es ahí donde el papel de la UNED juega un papel bastante importante desde el punto de vista de inclusión social y desarrollo. Es por eso que la UNED cumple esa función esencial dentro del Estado costarricense, y es ahí donde tenemos que apoyarla. Bueno, sobre el tema de la integración de Costa Rica a la OCDE y a cualquier otro sistema de comercio internacional, pues tiene que ver precisamente por un modelo esencialmente neoliberal, en el cual las relaciones de producción están y siguen centrándose en los ejes de poder. Entonces, desde esta perspectiva y a partir de la caída del muro de Berlín, la verdad es que los procesos de globalización, y internacionalización y integración de mercados, lo que ha hecho es profundizar las crisis sociales, particularmente la exclusión social que ellas provocan por no tener acceso precisamente a educación, a cultura, a tecnología, etc. Entonces, dentro de este modelo, el problema de los procesos de integración a estos organismos es el problema de la distribución de la riqueza.
En este momento, pues recientemente un artículo del Washington Post se habla de que el 1% de la población concentra el 80% de la riqueza del país, y esencialmente estos organismos internacionales son los que más reúnen los beneficios económicos de esta desigualdad de distribución de la riqueza a nivel mundial. Entonces, el problema de la integración y la competitividad no es solo que entremos a esos organismos, sino es que hagamos una justa distribución de la riqueza, precisamente para que nadie se quede atrás y que el desarrollo económico favorezca a la población. Tenemos que tener claro que la generación de la riqueza, el fin de la generación de la riqueza no es la acumulación de capitales, sino es poder lograr los bienes y servicios necesarios que la población requiere para su integración. Y precisamente nosotros no podemos tener una sociedad tan desigual como la de nuestra. Hemos venido en los últimos 30 años con un proceso de empobrecimiento y de exclusión social que empieza precisamente por el sistema educativo, y el papel de las universidades es tener que darle acceso y posibilidades para que el desarrollo económico, social y político de este país permee a las capas más vulnerables y a los sectores más desposeídos de los recursos económicos. El papel de las universidades en torno a estos modelos es ser crítico y aportar para el desarrollo nacional, pero desde una visión crítica, que favorezca a todos los sectores de la población y que no excluya a nadie. Es muy importante, por eso, apoyar la reforma de la universidad a favor de la inclusión social. Bueno, mi opinión personal en torno a las afirmaciones de este señor diputado es que efectivamente hay una realidad del desarrollo de las universidades. La verdad es que estas críticas no son nuevas en América Latina y no son la excepción. Es más, se pueden mencionar otras. Aumento de la crítica social de la falta de pertinencia de los programas, falta de relevancia de la investigación, la ineficiencia del sector público, desempleo de los graduados, la sobreoferta de universidades, la internacionalización de las universidades, el condicionamiento del financiamiento estatal. Y este último tiene que ver con eso. Efectivamente, estas mociones que se han presentado lo que tratan es precisamente de ponerle límite al financiamiento de la educación superior. Y una cosa que quiero rescatar y quisiera reafirmarlo con la primera pregunta que se me hizo, es cuál es el modelo de financiamiento del sistema de educación superior costarricense. Es un sistema mixto. Difiere del chileno, que es totalmente privatizado, y el mexicano, que es realmente gratuito para toda la educación. Nuestro sistema es mixto y debería constitucionalmente llegar a tener la posibilidad de ser universal. A mí me parece que eso es necesario. En este momento, las críticas sociales que se nos hacen tienen que ver no solo por la relevancia de la investigación, en el cual eso no hay cuestionamiento. También es muy claro que las universidades siguen siendo una voz cantante en la sociedad costarricense y de mucho prestigio a nivel de nuestra sociedad. Y es por eso que también la quieren atacar. En este momento, pues el problema esencial es que el último bastión del sistema social de derecho son las universidades en este momento,
por su independencia y su carácter crítico. Y lo que nos están tratando de hacer es ahogarnos económicamente para que nosotros podamos o nos obliguen efectivamente a tomar decisiones en contra de nuestra autonomía universitaria. Y además de eso, limitar el acceso a las poblaciones. Así me parece que las universidades efectivamente tienen que replantearse y aprovechar estas críticas para construir un mejor proyecto de universidad, mucho más justo, solidario y que vaya a atender la vulnerabilidad de las poblaciones que están excluidas del modelo educativo, no solo de la educación superior, sino de todos los modelos educativos de este país. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con esa afirmación y particularmente la última. A mí me parece que es muy importante que nosotros logremos especializar precisamente a nuestros graduados. Yo soy un ejemplo de eso. Yo me gradué de licenciado en Administración Educativa en la UNED y me gradué recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años, como doctor dentro de la UNED. Y yo me siento muy satisfecho por haber cumplido todo mi ciclo universitario en la UNED. Eso me ha dado un bagaje distinto para entender la problemática. También es muy importante comprender cuál es la problemática de los posgrados. En este momento, pues existen una gran cantidad de consorcios internacionales que tienen copado el negocio a nivel de las regiones y Latinoamérica no es la excepción. Entonces, ellos logran hacer una distribución de costos bastante importante y eso hace que puedan tener matrículas muy grandes. Aparte de eso, les dan las ventajas de la doble titulación, en el cual le permite ejercer a las personas en diferentes países dentro de este modelo de globalización donde las fronteras y la soberanía nacional se ha perdido. Eso le facilita mucha movilidad social a los egresados de los diferentes posgrados. También hay una situación compleja dentro de la universidad que es la gestión. Muchos de los costos y bajar los costos tienen que ver con una ineficiente gestión de la universidad y particularmente un problema muy serio en la contratación de profesores para posgrado. Particularmente, yo apoyaría, sí, efectivamente, una reforma estructural a la Oficina de Recursos Humanos para que podamos contar con la cantidad y la calidad de profesores que se requieren para los posgrados. Uno de los problemas efectivamente esenciales que hay es que el recurso humano que se requiere para los posgrados requiere un nivel de especialización y otro diferencia el proceso de contratación. También tenemos que vincular esos posgrados a temas de desarrollo nacional. Tenemos que tener líneas de investigación que efectivamente permitan articular esfuerzos colaborativos entre diferentes dependencias para que podamos potenciar ese nuevo recurso humano que se está formando, que es un recurso humano muy especializado y que tiene derecho y necesitamos explotarlo significativamente. La ventaja del posgrado es que tiene otra función distinta a los grados, que es precisamente la generación de un conocimiento válido, contextualizado a realidades nacionales. Por eso hay que articularlo al desarrollo de nuestra universidad y el desarrollo de la ciencia. La función de la universidad, a partir de todo este contexto que estamos viviendo, tiene que reinventarse. Tenemos que sacar muchos programas, ampliar nuestra oferta académica y ofrecer programas muy específicos para los territorios donde tenemos presencia. Hay que implementar programas específicos dependiendo de las demandas que están teniendo cada uno de los sectores de la población, porque todo el contexto es diferente. Ahorita hay mucho desempleo, entonces tenemos
que lanzar esa oferta académica acorde con esas necesidades para crear desarrollo económico en cada una de las regiones y, por ende, beneficio para lo que sean las familias, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. Mucho tiene que ver con esto y aclararnos mucho como universidad el replantearnos o el reforzar el papel que como universidad tenemos, que es realmente su red de creación, el llegar a las poblaciones más vulnerables de la población. Y con estos programas estaríamos teniendo una educación inclusiva para todos, donde creamos mucho el valor público para una sociedad. Para Costa Rica ingresar, ahí creo que sí, ya hay muchos productos y muchas empresas que están exportando. Se están llenando las expectativas de calidad de algunos países donde se está llegando con productos y servicios. Entonces sí es factible que nosotros podamos estar ahí. A nivel de universidad, los estándares en la educación superior tienen que ser, por supuesto, estar muy acorde con los programas de acreditación de las carreras, donde se asegura la calidad. Tenemos que asegurarnos una calidad en nuestros programas donde tengan que ir acordes con la sociedad, las demandas de la sociedad, de los empleadores y las demandas que vengan del mundo. Nuestros programas tienen que estar actualizados, tienen que incluir todas aquellas elementos, herramientas para llegar a dar esa educación de calidad y que sea competitiva con aquellas que están a nivel mundial, inclusive con alianzas estratégicas. Muchos, en el caso de la universidad, teniendo programas altamente de calidad y que le demos a los estudiantes o en nuestros programas de educación, tengamos toda en la academia, entre los programas tengamos todos aquellos conceptos que tenemos que tener con la internacionalización, con digitalización, con lo que están, con las demandas a nivel mundial. Esos programas actualizados podemos entonces estar a un nivel de competitividad de unas universidades de otro país, con alianzas estratégicas con ellos también, donde podemos estar trabajando en conjunto con otras universidades, compartiendo los programas, que estudiantes del extranjero lleven clases aquí en la UNED y estudiantes de otro lado estemos compartiendo los programas. Eso es muy importante cuando tengamos esos programas actualizados, siempre teniendo teniendo muy claro la calidad que tienen que tener los programas en este momento, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, por ahí lo importante de mantener esos programas de acreditación y validación de la calidad de nuestros programas académicos. Aquí lo que nos están tocando, ¿verdad? Y hay una fuerte, vamos a ver, ataque de entes externos a la universidad. Nosotros tenemos que tener una defensa muy clara de nuestra autonomía, de nuestra autonomía universitaria, que bien
está siendo cuestionada, ¿verdad? Hay un recurso de inconstitucionalidad presentado. Entonces, yo creo que tenemos que tener una defensa muy clara de esa autonomía para que no sigan esos ataques. O sea, nosotros no podemos permitir como universidad que nuestra autonomía la estén cuestionando. Entonces, la lucha es fuerte, la que tenemos que dar a nivel de todos y cada uno de nosotros para lograr que nosotros como universidad tengamos ese presupuesto, ese FES, que siempre pues, lo hemos tenido por ley, que ahora no los quieren, pues está ahí en cuestionamiento, pero tenemos que dar una lucha muy grande. A nivel de los posgrados, el grado de especialización es más alto. Para es un grado de especialización, los profesores, también para la contratación de los profesores tenemos que pagar un poco más por su especialización, ¿verdad? Y eso viene estipulado desde el Colegio de Ciencias Económicas. Hay aranceles. Entonces, es un grado donde se le da a ellos esa especialización mucho mejor que, o sea, después de la carrera de grado. Creo que los aranceles deben de ser estudiados, ver hasta dónde podemos dar un arancel que no sea muy alto para los estudiantes, pero es un estudio que habría que hacer de todos los aranceles, tanto a grado como a posgrado. Pero sí ver ese arancel, inclusive podemos ver un sistema de becas, que se les pague, que los estudiantes paguen un 50%, pero es un estudio posterior y que deberíamos realizar sobre todos esos aranceles que existen en la universidad. Creo que nuestros antepasados fueron visionarios. Fueron visionarios porque siempre ellos defendieron la necesidad de que en nuestro país se anulara el ejército y se sustituyera por la educación, efectivamente. Educación que constitucionalmente se estableció como gratuita para los primeros ciclos, pero no dejaron, nuestros antepasados no dejaron por fuera lo correspondiente a la educación superior. De hecho, el haberle dado constitucionalmente a nuestra universidad ¿cómo se llama? Por artículo 84, 85, la autonomía para poder blindarla. Eso es muestra de la importancia de la educación. Recuerden que la Constitución Política tiene todo un título, desde el artículo 76 en adelante lo dedica a la educación. Ok, ahora, ¿qué es lo importante? Que el artículo 79 constitucional establece que se garantiza la libertad de enseñanza. Bueno, ahí lo hace para evidenciar que puede ser privado o pública, pero el artículo 82 constitucional es clarísimo al establecer que por acuerdo de ley se va a proporcionar los elementos necesarios para educación, alimentación y vestido. Además, en el artículo 83 constitucional, nosotros encontramos que el Estado va a patrocinar y organizar la educación para combatir el alfabetismo. Y de ahí en adelante, toda la normativa 84-85 es la que nos garantiza la situación de la educación superior. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros
no solo tenemos la constitución política, tenemos principalmente nuestra ley de creación. Y en nuestra ley de creación es claro que la UNED va a llegar y tiene la obligación de dar educación superior a todas las personas que no tienen acceso. En mi propuesta de trabajo, yo les pongo la UNED gratuita. Creo que la UNED, al luchar la adecuada interpretación del transitorio del artículo 85, va a lograr un incremento del FES que dediquen a las universidades. El porcentaje de dinero que nosotros recogemos por canon es mínimo. Y ese porcentaje, si hacemos una buena lucha para adquirir un mayor porcentaje del FES, lo podemos solventar internamente. Y la UNED podrá ser una universidad gratuita que honre lo que dice su ley de creación y atender a toda la población que no tiene acceso a la educación superior. UNED gratuita. Llegó el momento de actuar y eso es lo que vamos a lograr. Primero que todo, recordemos que la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, es una organización intergubernamental que reúne a 34 países, ¿verdad?, que están comprometidos con las economías de mercado y con los sistemas políticos democráticos. Eso quiere decir que si Costa Rica se ha incorporado es porque a pesar de que somos una economía pequeña, a pesar de que tenemos nuestros problemas ahorita con respecto a la deuda pública que nos está impidiendo el crecimiento del PIB, hay una serie de indicadores económicos y indicadores socioeconómicos, una serie de indicadores socioeconómicos como nuestro nivel de educación, como el nivel de tasa de mortalidad, el nivel de los indicadores que reflejan la salud, que ahora son evidentes, veamos con el COVID, estamos dentro de los países que mejor han dado respuesta a la atención de esta pandemia mundial. Entonces, estos indicadores, a pesar de que nuestra economía no es una de las economías, una de las potencias o una de las economías más desarrolladas, sí le permiten a Costa Rica el competir tú a tú con estas grandes economías. Como siempre, ¿qué es lo que se requiere? Todo está sujeto a mejora. Nosotros en este momento requerimos valorar cuál es la educación requerida en nuestro país. Hacia dónde debemos dirigir los recursos de manera tal que hay profesiones que en este momento ni siquiera las tenemos en nuestra oferta académica, pero que a corto plazo las vamos a tener que tener. La UNED tiene una gran ventaja y lo ha demostrado nuestra realidad ante el COVID. El manejo de la educación a distancia que incorpora actualmente una serie de plataformas como por ejemplo la Teams y todo el desarrollo que ha tenido la UNED en plataformas de comunicación y uso de tecnologías para comunicación que desde el artículo 1 de la ley establecía que teníamos que usar, nos dan una gran ventaja porque tenemos la posibilidad no solo de generar educación a distancia a nivel de Costa Rica, sino compartir la misma a nivel mundial. Por ello es que estoy segura de que podemos competir y ajustarnos a los requerimientos en materia de educación que nos ponga la ONU. Es un gran reto, pero no imposible. Creo que Costa Rica y principalmente la UNED en este momento está preparada para despegar y para compartir la educación a distancia con organismos internacionales como
que hoy ustedes están analizando. Por ahí, usted sabe que a veces los dichos de los mayores tienen mucha razón. Uno de esos dichos dice que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Como concejal, yo les prometo, antes de dar cualquier declaración, darme el tiempo de estudiar la base legal, más un diputado que genera normas, debe de tener el conocimiento de que hay una pirámide de normas que establece que las leyes que son sancionadas por los diputados no pueden estar sobre la Constitución. De hecho, hay principios supraconstitucionales que ni siquiera una constitución política puede contradecir. El señor diputado establece exactamente, porque había una campaña de desprestigio y le sigue habiendo contra las universidades, porque efectivamente también se dieron abusos en algunos momentos y eso no podemos tapar el cerro con un dedo, no de la UNED, pero sí de algunas universidades en las pagas irracionales de salarios a su equipo. La Constitución política en el artículo 85 es muy clara y establece la metodología en cómo se desarrolla el FES. Por eso la importancia en este momento de quienes van a conformar el Consejo Universitario. A partir del mes de noviembre, a la Universidad Estatal a Distancia, no solo al señor rector Rodrigo Arias Camacho, le va a corresponder dirigir administrativamente la UNED, sino el CONRE. Perdón, el CONARE. El CONARE es el órgano que reúne a las universidades y en este momento ustedes han de saber que don Henry Jensen, el 4 de mayo, se acoge a su pensión para evitar dejar a la Universidad de Costa Rica, que no tenía capacidad de hacer o no se sintió en capacidad de hacer elecciones digitales, la dejaría sin quórum estructural. Por lo tanto, don Henning, por una norma que tienen, decidió acogerse. También don Marcelo Prieto se va, la única persona que tiene capacidad para manejar el FES y hacer cumplir la Constitución es don Rodrigo Arias. Por ende, se requiere apoyar un consejo que apoya a don Rodrigo Arias para que don Rodrigo, con nuestro apoyo, logre demostrar que constitucionalmente no puede una ley, por más que la propongan todos los diputados, modificar la forma en que quinquenalmente se tiene que hacer un programa para establecer el FES. Ocupamos indicadores de gestión, ocupamos demostrar por estudiante quién está llegando a las comunidades más delicadas o más económicamente afectadas o con menor ingreso real, y esas son las que atiende la UNED, que sea proporcional la distribución de los recursos, y en eso don Rodrigo creo que tiene la experiencia y la competencia. Lo vamos a apoyar y el Consejo Universitario tendrá que tomar el manejo político mientras don Rodrigo atiende a nivel nacional el aspecto y la defensa al sistema universitario público.
Con respecto a los estudios de posgrado, he de decirle de que ya el Consejo Universitario actual se ha dado a la tarea de hacer un alto y profundo análisis al respecto. Nosotros en materia de educación pública y en materia de la finalidad última de lo público, tenemos que entender que no es el lucro, el beneficio económico lo que mueve la inversión pública. La inversión pública, y entre ellas la educación superior pública, está para solventar aquellos bienes y servicios que supuestamente no retribuyen un beneficio económico y por los cuales el sector privado no los va a atender. Desde esta perspectiva y coherente con mi propuesta UNED gratuita, creo que la UNED, apegado al valor público que nosotros generamos, debe hacer todo un estudio para generar, sí, el estudio de programas de posgrado para Costa Rica y el resto del mundo con una plataforma donde no se maltrate o donde no, con una plataforma en la que, como dice nuestra ley de creación, tengan acceso todos aquellos que no tienen acceso a esa educación pública, privada o en otras universidades. La misión de la UNED es atender la población más desposeída. Y no nos lo dicen ni para grado, ni para pregrado, ni para posgrado. Nos la dan, la norma es atender a toda la población que no tiene acceso a la educación superior. Y la educación superior no es solo posgrado, no es solo grado, ni pregrado. Estamos hablando, y así lo logró don Rodrigo Arias, y ahora somos un ejemplo del CONED. Vea que estamos hablando de que por nuestra ley de creación podemos atender hasta educación que no es superior, pero que se requiere atender para poder dar atención en educación superior. Todo es que atendamos y podamos interpretar adecuadamente las leyes. Difícil puede ser, imposible no. Precisamente si atendemos adecuadamente el punto anterior y logramos hacer ver a nuestros diputados, a la Contraloría y a los tomadores de decisiones que la UNED es la mejor inversión pública que se está haciendo y somos los que más impacto tenemos, no será difícil conseguir el presupuesto para generar todo un sistema de posgrado a nivel nacional e internacional que se ajuste a nuestra ley de creación y que sea de acceso para toda la población que no tiene ese acceso a nivel privado o público por sus costos. La función de la universidad hoy es estratégica en el desarrollo nacional. Siempre ha sido así, desde 1940, cuando se creó la Universidad de Costa Rica. Incluso ha sido un factor de democratización pública, porque en la universidad se reunían todos los sectores sociales del país, ricos, pobres y los sectores medios que empezaban a desarrollarse. Hoy sigue cumpliendo una función similar, estratégica en el desarrollo tecnológico, científico, educativo, cultural, productivo de la economía nacional y de la organización estatal, porque aquí en las universidades se forman los cuadros científicos, culturales y técnicos para todas las actividades de la sociedad costarricense. Universidad y sociedad son aliados. Universidad está inserta en el desarrollo de la sociedad, no es ajena. Y desde este punto de vista, la universidad debe contribuir a desarrollar una sociedad más justa, más democrática, más próspera y, por supuesto, en función del desarrollo de las amplias capas de la población costarricense. No se puede
asegurar una presencia en la universidad así si no se permite también la accesibilidad máxima. Desde 1990 el mundo es otro. Hay un nuevo sistema internacional. En el caso costarricense incluso se han impulsado los tratados de libre comercio. Tenemos 16 tratados de libre comercio, cada uno de ellos es como una pista en el mercado internacional, en las relaciones internacionales, de manera que transitamos por una autopista de 16 carriles. No hemos hecho en Costa Rica el balance correspondiente de cuál es nuestro papel en cada uno de esos tratados. En unos tratados tenemos ventajas, en otros desventajas, pero ahí estamos, ahí existimos y ya no podemos salir de esa inmensa autopista. Cuando hoy se presenta la posibilidad de OCDE para Costa Rica, es una amplitud de posibilidades de participar en el escenario internacional que no debemos desaprovechar. Pienso sinceramente que Costa Rica debe estar en OCDE. Nos da más ventajas que desventajas. En ese sentido, hay cuestiones importantes que se impulsan desde OCDE contra la corrupción institucional, como aspectos también vinculados al desarrollo general del país y de crear mejores condiciones para la atracción de inversiones extranjeras. Eso no lo podemos nosotros descuidar ni dejar de lado. El FES es el resultado de la reforma constitucional que se hizo con motivo del surgimiento de otras universidades públicas, además de la Universidad de Costa Rica en la década del 70. Ha sido el mecanismo por el cual se le garantizan fondos a la educación superior que se distribuyen proporcionalmente entre ellas de acuerdo a los mecanismos que hay establecidos. El FES es un elemento estratégico del desarrollo de las universidades. Hay constantemente conspiraciones privadas ajenas al sector público y al sector de las mismas universidades de disminuir el fondo de educación superior y disminuir en ese sentido el papel de las universidades públicas, porque desde mediados de la década del 70 se han ido creando universidades privadas como un gran negocio nacional. La educación pública no es un negocio, la educación pública no es un gasto, la educación pública tenemos que verlo como una gran inversión para el desarrollo de nuestro país y de mejoría de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo y de nuestra juventud. El FES en sí mismo es un tema de discusión todos los años en la Asamblea Legislativa cuando se discute el presupuesto nacional de la República para el siguiente año. Yo soy partidario de la universidad gratuita, soy partidario de la universidad abierta, sin exámenes de admisión. Soy partidario en ese sentido de que las universidades deban gozar y tener el mayor presupuesto posible para poder garantizar una universidad de acceso democrático amplio en todo el territorio nacional, desde las sedes regionales hasta las sedes centrales en la capital. En ese sentido, la universidad, si es gratuita,
o si es en posibilidad de acceso para una gran mayoría de la población juvenil, debe tener al interior de la universidad, para los sistemas de posgrados, las mismas condiciones que de acceso a la universidad. Si la universidad se ingresa con posibilidades de becas y con costos relativamente bajos, a los posgrados hay que ingresar de la misma manera. Si la universidad fuera gratuita, los posgrados deberían ser gratuitos y accesibles a quienes quieran llegar a esas alturas del desarrollo académico. No hay otra manera de entenderlo. Cuando empezaron a desarrollarse los posgrados en la Universidad de Costa Rica, tuvieron un carácter democrático. Después se encontraron que era una fuente de ingresos y se privatizaron. Se hicieron un negocio y hoy se han desarrollado como un negocio en competencia con los posgrados de las universidades privadas. Mire, efectivamente hay que destacar y subrayar que el derecho a la educación es un derecho fundamental. Así está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos más importantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Código de la Niñez y la Adolescencia, nuestra ley y nuestra Constitución Política así lo establecen, y es un derecho fundamental. A mí me parece que en Costa Rica, al menos, después del derecho a la vida y a la salud, es el derecho más importante y más preciado para los costarricenses, precisamente por ser una herramienta de movilidad social, por fortalecer la igualdad entre las personas de todos los sexos y todos los niveles sociales y por todo tipo de diferencias, y también por promover la igualdad entre zonas urbanas y zonas rurales. Efectivamente, la Constitución Política no establece que la educación universitaria sea gratuita en nuestro país, al menos no lo dice expresamente. Prácticamente en ningún país del mundo la educación universitaria es gratuita, pero en nuestro país sí tenemos la característica de que nuestras universidades, a contar con un financiamiento sólido, al menos de aquí hasta ahora, hay que replantearlo de aquí en adelante, que si veo amenazas sobre el financiamiento de las universidades públicas han logrado garantizar ese derecho y el acceso a la educación universitaria. Todas las universidades, y particularmente la UNED, tiene un programa robusto de becas, de tal manera que ninguna persona se queda fuera de la educación universitaria por razones socioeconómicas. Si tiene el interés, si tiene la capacidad, si tiene la vocación para estudiar a nivel universitario, todas nuestras universidades y particularmente la UNED está garantizando ese derecho dichosamente. Desde ese punto de vista, necesitamos garantizar que el financiamiento de las universidades de aquí en adelante se fortalezca, permanezca y sea igualmente fuerte como hasta ahora lo ha sido, porque si los ingresos y el financiamiento y el FES particularmente se debilita, efectivamente el derecho a la educación universitaria se va a debilitar y se van a ver afectadas muchas personas. Después de esta etapa post-COVID 2019, observo que las universidades van a jugar un papel importantísimo porque la economía va a estar contraída, va a tomar muchos años levantar la economía, va a haber mucho desempleo. Esperemos que no haya deserción a nivel universitario ni en nuestros colegios, y en caso que lo vaya a haber, la UNED tiene que mostrar una actitud y una política agresiva y muy efectiva para rescatar a esos estudiantes, para que se mantengan en las aulas universitarias y puedan graduarse exitosamente en la misma universidad. Así que, desde ese punto de vista, creo que el derecho a la educación universitaria como derecho fundamental está garantizado. En primer lugar, afirmo o declaro que estoy totalmente de acuerdo que Costa Rica debe ingresar a la OCDE. Me parece que es una meta, una política de Estado
de las más ambiciosas que en los últimos años se están adoptando, y de hecho ya Costa Rica ya cumplió con todos los requisitos en todos los paneles que la OCDE le estaba pidiendo los ajustes correspondientes, inclusive en materia educativa, que fue el primer sector, de los primeros sectores en que el país logró avanzar. De tal suerte que solo estamos esperando que ya la OCDE dé la comunicación oficial de la aceptación de Costa Rica como un miembro activo en ese foro tan importante. La importancia de este foro es que efectivamente vamos a fijarnos como parámetros, como metas y índices de comparación los países más desarrollados de este planeta. En vez de ver para abajo, efectivamente tenemos que ver para arriba, hacia los países más desarrollados, de más alto nivel educativo, político y desarrollo social, y eso lo representa la OCDE. La OCDE nos va a exigir, efectivamente, en materia educativa, en todos los niveles, ajustes muy importantes y de manera permanente. La educación universitaria y las universidades no se sustraen, muy bien como lo dice usted, de esas obligaciones. Muy por el contrario, ya se adelanta que las universidades van a tener que hacer ajustes muy importantes en los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Para alcanzar esas metas y esos desafíos de la OCDE, visualizo que el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal, que está regulado en el artículo 84 de la Constitución Política, va a tener que ser replanteado, va a tener que reformularse y no puede ser redactado ni concebido como hasta ahora se ha venido haciendo. De hecho, ese plan vence en este año y a partir del año 2021 tiene que iniciarse el nuevo quinquenio y ya se está trabajando en ese nuevo plan de desarrollo de la educación universitaria, y la UNED va a desempeñar un papel muy importante. Ahí se van a fijar las nuevas metas, los nuevos objetivos, las nuevas carreras, los ajustes que tendrán que hacer todas las universidades, y eso efectivamente nos va a permitir ir por esa senda de gran exigencia de la OCDE, y que nos van a exigir también los países desarrollados para competir de tú a tú con esos países y un mercado internacional tan competitivo como es el de la OCDE. Yo estoy muy optimista. La UNED tiene la capacidad, tiene los profesionales para efectivamente enfrentar estos grandes retos, y aboquémonos entonces ahora con el PLANES, que es la gran oportunidad para iniciar esa nueva etapa en la educación universitaria estatal. Bueno, efectivamente, esa comisión de la Asamblea Legislativa fue integrada desde el inicio del año pasado, pidió una prórroga para rendir su informe. Ese informe está a punto de ser rendido por dicha comisión. Creo que no se llevará más de 2 meses y se dará a conocer ya públicamente el resultado, las reflexiones y las posiciones políticas de los diputados, que básicamente lo que asumen son decisiones políticas. Yo al menos estoy muy entusiasmado para que ese informe se dé a conocer lo más pronto posible, para que de una vez por todas los diputados al menos den a conocer al país cuál es su visión y cuál es su posición respecto a las universidades estatales, y ya en una forma razonada. Las universidades estatales han venido siendo objeto de ataques sistemáticos en los últimos 4 años, desde el gobierno pasado y particularmente en este, y efectivamente visualizo amenazas muy importantes que se pueden dar en la Asamblea Legislativa. La amenaza más importante, que yo ya he adelantado en diferentes intervenciones y en mi programa de gobierno, es la amenaza a la autonomía y al financiamiento, efectivamente. Ya se han aprobado leyes como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que viene a afectar la administración
la autonomía administrativa, política de las universidades. CONARE tuvo que plantear una acción de inconstitucionalidad que se discute en la Asamblea, en la Sala Constitucional en este momento, y el diputado Warner Jiménez efectivamente dio esas declaraciones que yo ya las había analizado. Yo, tomando esas declaraciones y viendo el trasfondo que puede haber en eso, he llegado a la conclusión de que las universidades tienen que adelantarse y plantear una reforma al artículo 84 de la Constitución Política que regula el FES y la autonomía universitaria para actualizar esa autonomía y ese financiamiento a las alturas del tiempo. La reforma de dicho artículo, que se aprobó en la década de los 80, funcionó más o menos con una negociación que se hace con el gobierno de turno. Cada 5 años se venía haciendo, ahora se sigue haciendo anualmente y ya cumplió su objetivo. Ya no sirve para seguir enfrentando las necesidades de presupuesto de las universidades. Tenemos que evolucionar a un nuevo paradigma, por lo que las unidades tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser creativas, y mi opinión es que el camino más seguro es que en definitiva se reforme el artículo 84 de la Constitución, y retomo el tema de la pregunta anterior, que el plan de la educación superior estatal, sea efectivamente el instrumento idóneo para negociar el presupuesto de las universidades y para que ahí las universidades plasmen los objetivos concretos que se proponen alcanzar y dar a la sociedad costarricense. Esta pregunta es muy interesante. Cuando se inició el sistema de estudios de posgrado en la UNED, me acuerdo que en aquel entonces el Consejo Universitario aprobó expresamente que los programas de posgrado tenían que ser autosuficientes, o sea, tenían que autofinanciarse. O sea, que la UNED no iba a aportar recursos que se destinan a las carreras de bachillerato y licenciatura para financiar posgrados, partiendo del supuesto que quienes ingresan a posgrados son ya profesionales que están incorporados por regla general en el mercado laboral y que pueden hacer frente más exitosamente desde el punto de vista económico con dichas obligaciones. Con el tiempo eso se ha venido flexibilizando porque se ha logrado demostrar que efectivamente los estudios de posgrado dan un aporte importantísimo al desarrollo del país. Estudios que se han hecho esporádicamente demuestran que en ciertos momentos se requieren profesionales muy calificados, inclusive a nivel de posgrado, y ahí la UNED ha tenido que profundizar en sus programas, hacerlos más flexibles y atraer más estudiantes en ese sentido. Abogo porque todos los programas de posgrado de la UNED sean del más alto nivel desde el punto de vista de la calidad. Debemos dar la mejor calidad posible a ese nivel a la sociedad, y efectivamente estaría totalmente de acuerdo que el estudiante 100% UNED, o sea, el que sacó toda la carrera o carreras en la UNED y que sigue en la UNED a nivel de posgrado, debe recibir un estímulo por parte de la universidad por esa constancia y por esa fe que está dando o poniendo en los estudios que le brinda la UNED a dichos estudiantes. De ahí que sí debemos flexibilizar en ese sentido. Por otro lado, yo creo que los recursos para financiar los posgrados es perfectamente posible enfrentarlos. Podemos crear programas de posgrado adaptados a empresas específicas que ya de antemano estarían financiados con un aporte de la empresa y de los estudiantes y de sus trabajadores. Podemos crear programas que necesita el mercado urgentemente, y esos por sí solos indudablemente se van a financiar y van a lograr dar todos los aportes para que sobrevivan adecuadamente en el sistema universitario.